Estamos a pocos días de llevarse a cabo la segunda vuelta electoral. ¿Cuál sería el análisis de Óscar Mauro? Acá es una cosa que ojalá no se repitiera, pero es la confrontación de todo el pueblo contra el poder del capitalismo, y el capitalismo en el caso del Perú exacerbado, porque es, como algún periodista dijo con toda claridad, la clase dominante en el Perú es la derecha bruta y achorada. Es eso, no es una clase dominante culta, inteligente, sino es como dice esta frase, y están desesperados porque la candidatura popular del profesor Castillo pudiera triunfar. En este momento nadie podría tener una bola de cristal, la expresión clásica, para decir cuál de los dos antagonistas pudiera triunfar, pero sí hay una conclusión que es evidente, de toda evidencia: el capitalismo peruano, su burguesía, está totalmente desesperada y están sacando, diremos, expresiones absurdas. ¿Qué peligro comunista hay? ¿Dónde está el comunismo? ¿Dónde están los comunistas? Los comunistas no existen en el Perú en este momento. En Huanta habrá pues un comunista o dos, y porque en realidad no es fácil ser comunista, pero dejamos de lado esto, y que supongamos que el profesor Castillo llegara al poder. ¿Qué medida comunista podría tomar? Ninguna, absolutamente ninguna. Simplemente sería un poder popular o un poder nacionalista que quitara un poquito a los grandes y excesivos privilegios que tiene la burguesía peruana, que tienen los capitalistas peruanos, y a eso se llama comunismo. Entonces llegar al comunismo es lo más fácil que pudiera haber. No, esto es una gran falsedad. Esto es un gran embuste, y que pretenden, diremos, una vez más imponerse al pueblo peruano. Con razón, me acuerdo, con el gobierno, sí, radical, el único gobierno de transformación que hubo en la historia del Perú, el gobierno del general Velasco Alvarado, que liquidó a una clase, a los terratenientes, y hizo la reforma agraria que modificó las relaciones al interior de las empresas capitalistas y que les dio el poder al 50% al director. Entonces ahí sí hablaban de comunismo, pero no era comunismo tampoco, sino simplemente era un reformismo capitalista. Pero ni eso quiere hacer, pues ya lo ha declarado el profesor Castillo. Si Ahora, no ¿usted le cree cuando el profesor Castillo dice que el señor Cerrón, en un eventual gobierno mío, no va a ser ni portero de ninguna institución del Estado? En términos legales eso es cierto, porque el expresidente del gobierno regional de Junín está sancionado por el Poder Judicial. ¿Y no podría... Pero, bueno, otra cosa es que necesariamente el profesor Castillo es candidato del partido político creado por Vladimir Cerrón, y que los términos, la intensidad de la relación que pudiera haber ya será una cuestión de ellos, pero en este momento eso no está pues a la orden del día, no está a la orden del día. Ya. Si gana Keiko Fujimori, ¿cuál sería el primer paso? ¿Usted qué piensa que haría Fujimori al ser elegida como presidenta del Perú? Yo voy a repetir lo que dijo el gran periodista Hildebrand, ¿no? De que sería un gobierno, diremos, de una mafia, y que es una mafia, y esto sí le agrego, es una mafia japonesa sin ningún escrúpulo, y con toda seguridad en la mira de ese gobierno mafioso estaría la liquidación física del periodista Hildebrand. Yo quisiera equivocarme, pero lo veo como una cosa muy real, que en estas condiciones de que una mafia y japonesa, me acuerdo de la palabra japonesa, la yakuza, que significa la mafia japonesa, no tendrían ningún escrúpulo
escrúpulo de llevar a la práctica la liquidación física y el asesinato del periodista Hildebrand, que su padre ya lo quiso hacer con Montesinos, y que, bueno, esto es una historia harto conocida, ¿no? La mujer ya no me acuerdo del nombre de ese asesino que ahora está en prisión, o una trabajadora del servicio de inteligencia le pasó la voz a Hildebrand, y entonces hubo allí una desgracia, la descuartizaron, etcétera, etcétera. Con toda seguridad. ¿Ah? Leonor La Rosa. Ah, sí, con toda seguridad que no tendría ningún escrúpulo en liquidar físicamente al periodista Hildebrand. Yo quiero equivocarme y ojalá que me esté equivocando. ¿Y qué sería lo que haría Pedro Castillo al asumir el cargo el 28 de julio? Con toda seguridad que sus primeras medidas serían pues de reivindicar a la masa, y con toda seguridad que una de sus primeras medidas sería reivindicar al magisterio. Porque hay una cosa, y que tengo que corregir al hermano de Vladimir Cerrón, que acaba de ser pues elegido congresista por Junín. Y lo voy a decir con la, diremos, franqueza que me caracteriza, y con la autoridad intelectual y con la autoridad moral que yo tengo en tantos años de presencia en la lucha social y también en el campo académico. Hay que ser bien burro, recontra burro, para decir que que Castillo sin el Partido Perú Libre no sería nada. Cuando es al revés, ese partido que, bueno, en realidad podría ser un partiducho, sin la presencia del profesor Castillo no sería nada de nada. ¿Por qué? Porque el profesor Castillo es ha sido dirigente nacional del magisterio de la FENATEP, Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú, y tiene su base de acción en todas partes, y en Huanta también, que es el magisterio, diremos, auténticamente clasista, y no ese magisterio, diremos, espurio, que se ha dedicado, diremos, a explotar a los trabajadores de la educación, y que es un gran negocio. Pues estoy hablando pues de ese mal grupo, diremos, ese grupo político mal llamado Patria Roja. Son solamente unos traficantes y no tienen ningún escrúpulo. Declararon hace tiempo los dirigentes de Patria Roja, los dirigentes de la derrama magisterial, que ellos no apoyan a la candidatura popular cuando debieran apoyar al profesor Castillo. ¿Se atrevería usted a decirnos quién será el posible presidente o presidenta del Perú el próximo domingo? Yo quisiera, como hombre del pueblo, como todas las calificaciones de un antiguo luchador social, que en las elecciones de este 6 ganara el profesor Castillo. Pero ahí le diremos el poder, diremos, en cierto sentido inconmensurable de los capitalistas, y que han asustado al pueblo y que bueno, no está garantizado el triunfo del profesor Castillo en las elecciones del 6, pero yo quisiera que él sea el ganador. Y bueno, pero no, en realidad en este momento no sabemos. Claro que los capitalistas peruanos, diremos, están muy seguros de que la candidata de la mafia, que es la japonesa Keiko, porque yo no sé por qué le dirán China, pues, por los ojos sesgados, pero no es China, es japonesa, un pueblo militarista, y que siempre se ha distinguido por ser militarista y no por el desarrollo de la ciencia. Es diremos un insulto a los chinos, porque los chinos, China es un pueblo de gran cultura, de gran ciencia, etcétera, etcétera. No es posible asegurar que el profesor Castillo pueda triunfar. Más bien, últimamente, con la movilización extraordinaria, diremos, despiadada, y cuánto billete estará corriendo por lo bajo, estarán asegurando el triunfo de esta mafia. Pero en fin, son capaces realmente de todo, pero bueno, así que como yo, hay muchos que pertenecen al pueblo y que quisieran que en
en estas elecciones ganara el profesor Castillo. Pero suponiendo que ganara el profesor Castillo, se va a seguir movilizando con más fuerza todavía, diremos, esa derecha bruta y achorada. Y entonces van a desestabilizar, querer desestabilizar. Y de hecho, y esto de las encuestas también es una cosa muy relativa. Podría tenerse una encuesta diremos, quiero decir, el conocimiento de una encuesta, diremos, seria el día sábado, pero tampoco es garantía, porque con encuesta y todo puede dar un resultado totalmente diferente, no se sabe. ¿Es posible que haya un fraude? No, eso sí, es imposible que haya un fraude, no, es imposible, porque es una garantía. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones es un magistrado probo, honesto, y que acá es una cuestión, diremos, un chiste, de que oficiales de alta graduación de la Fuerza Armada se pusieron su uniforme, a pesar de que ya están en el retiro, y se pronunciaron en contra del presidente del Jurado Nacional de Elecciones pidiendo que el Poder Judicial lo destituyera. Un absurdo realmente. Ahora, finalmente, profesor, ¿qué se necesitaría para que el profesor Pedro Castillo sea presidente de la República? Sería, yo pienso, el gran triunfo popular y históricamente sería también la reivindicación, repito, histórica, del único gobierno auténticamente popular y que tuvo, no con un carácter revolucionario, porque sería mucho, pero sí un gobierno progresista que trabajó para el pueblo, el general Juan Velasco Alvarado. Sería el profesor Castillo el segundo Velasco Alvarado en la historia del Perú.